Todavía recuerdo el día que me dijeron que nunca la volvería a ver. Las palabras llegaron como viento invernal a través de una puerta abierta, cortando directo hasta mis huesos. Tenía 24 años entonces, parado en el estudio de mi padre, con sus paredes de caoba oscura y el olor de libros de cuero viejo, y observé su boca moverse mientras pronunciaba esas palabras terribles. Pero por un momento no pude escuchar nada excepto el sonido de mi propio corazón rompiéndose. «Se acabó, Tomás», dijo, su voz cargando el peso de la finalidad que solo un hombre acostumbrado a ser obedecido podía poseer. «Los arreglos han sido hechos. Ella se fue y nunca la volverás a ver». Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos podría haber entendido, era que el amor verdadero, el tipo que arde en tu pecho como una brasa que se niega a morir, no simplemente se desvanece porque alguien declara que debería. Pensaron que podrían orquestar nuestras vidas como piezas en un tablero de ajedrez, separándonos con precisión calculada. Creyeron que la pobreza, la distancia, la manipulación y el tiempo harían lo que sus palabras no pudieron. Estaban equivocados. Ahora, mientras me siento aquí en esta silla que se ha moldeado a mis huesos viejos a través de los años, observando la luz de la tarde pintar patrones dorados sobre el piso de esta habitación, donde he pasado más tardes de las que puedo contar, me siento obligado a contarte esta historia. No porque sea extraordinaria, aunque quizás lo sea, sino porque es verdadera. Cada palabra de ella, cada momento de alegría y desesperación, cada noche sin dormir, cada elección imposible que nos llevó a donde estamos ahora. Verás, hay historias de amor que florecen fácilmente en suelo fértil, nutridasor familias que aprueban y circunstancias cómodas. Y luego están las historias de amor que deben luchar por cada aliento, que deben probarse dignas a través del fuego y la inundación, a través de lo peor que la humanidad puede idear. La nuestra fue del segundo tipo. Su nombre era Elena Rossetti, y era la criatura más hermosa que jamás había puesto mis ojos. Pero la belleza, la verdadera belleza, no está solo en la curva de una mejilla o en la forma en que la luz del sol se atrapa en el cabello de alguien. Está en la forma en que se reía de mis chistes terribles, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba sobre los libros que amaba, la forma en que podía encontrar algo maravilloso en la tarde de martes más ordinaria. La amé de la forma que un hombre ama solo una vez en su vida, si tiene suerte, completamente, tontamente, con cada fibra de mi ser. Y ese amor casi nos destruyó a ambos. Déjame llevarte de vuelta a 1962, a un mundo que ahora parece historia antigua, pero se sentía tan vivo, tan inmediato entonces. Yo era Thomas Hartwell, el tercer hijo de una familia que había construido su fortuna en acero e inversiones ferroviarias 3 generaciones antes de que yo naciera. Vivíamos en una mansión en Beacon Hill, en Boston, con su fachada de ladrillo rojo y ventanas que miraban hacia una ciudad que mi bisabuelo había ayudado a construir. Mi padre, Richard Hartwell, era un hombre que medía el éxito en dólares y posición social, que creía que cada relación era una transacción y cada matrimonio una fusión. Estaba destinado a seguir la tradición familiar, Escuela de Negocios de Harvard, un puesto en Hartwell Industries, un matrimonio adecuado con una chica adecuada de una familia adecuada. El camino estaba trazado ante mí como vías de tren, recto e inquebrantable. Todo lo que tenía que hacer era seguirlo. Pero entonces conocí a Elena. Estaba trabajando en la librería Brennan, en Charles Street, una pequeña tienda abarrotada que olía a papel viejo y posibilidades. Había entrado una tarde lluviosa de jueves, buscando refugio más que literatura, cuando la vi detrás del mostrador,
su cabello oscuro recogido en un estilo simple, sus dedos delicadamente pasando las páginas de lo que después supe era un volumen de poesía de Pablo Neruda. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo?, preguntó, alzando la mirada con ojos del color de café con solo una pizca de crema, y te juro que, en ese momento, todo el mundo se movió en su eje. Estoy buscando... Comencé. Luego me di cuenta de que no tenía idea de lo que estaba buscando. Algo hermoso, terminé torpemente. Sonrió. La primera de miles de sonrisas que me sostendrían a través de los tiempos más oscuros por venir. Y dijo, bueno, has venido al lugar correcto. La belleza vive en los libros. Elena venía de un mundo tan diferente al mío como la noche del día. Su padre, Giuseppe Rossetti, había emigrado de Sicilia en 1935 con nada más que manos callosas y una creencia inquebrantable en el sueño americano. Para 1962 poseía un pequeño pero exitoso restaurante en el North End, sirviendo comida italiana auténtica a inmigrantes nostálgicos y locales aventureros por igual. Su apartamento arriba del restaurante era diminuto, 3 habitaciones para 5 personas, pero lleno de más calidez y risa de la que nuestra mansión de Beacon Hill jamás había conocido. Los Rossetti eran ruidosos, donde nosotros éramos silenciosos, demostrativos, donde éramos reservados, apasionados, donde éramos controlados. Giuseppe gesticulaba salvajemente cuando hablaba, su voz resonando a través del restaurante mientras discutía política con sus clientes o contaba historias elaboradas sobre el viejo país. La madre de Elena, María, abrazaba a la gente tan naturalmente como respirar, forzaba porciones extra de comida en cualquiera que se viera remotamente delgado, lloraba abiertamente en los finales felices de las películas. Eran todo lo que mi familia no era, y los amé por ello casi tanto como amé a Elena misma. Pero el amor, como pronto aprendería, a menudo no es suficiente cuando desafía el orden establecido de las cosas. Nuestras familias existían en mundos completamente diferentes, mundos que nunca estuvieron destinados a tocarse, mucho menos unirse. Los Hartwell se movían en círculos de dinero viejo y prejuicios más viejos, donde el linaje importaba más que el carácter y la tradición importaba más que la felicidad. Los Rossetti eran inmigrantes de primera generación, aún luchando por establecerse, aún cargando el orgullo y la sospecha que viene con tener que probar tu valor cada día. Cuando Elena y yo comenzamos a vernos, encuentros secretos en cafés y largas caminatas a lo largo del río Charles, momentos robados que se sentían como vistazos del paraíso, ninguno de nosotros entendía completamente contra qué nos enfrentábamos. Éramos jóvenes y estábamos enamorados, y creíamos, con la hermosa ingenuidad de la juventud, que el amor sería suficiente para superar cualquier obstáculo. No teníamos idea de cuán equivocados estábamos. La primera señal de problema llegó en una noche fresca de octubre de 1962, solo 6 meses después de que Elena y yo nos hubiéramos conocido. Había estado pasando cada momento libre en la librería, comprando libros que no necesitaba solo por la excusa de hablar con ella, acompañándola a casa a través de las calles estrechas del North End, donde el olor de ajo y albahaca flotaba desde cada puerta y hombres viejos jugaban bochas en los pequeños parques. Pensé que había sido discreto. Estaba equivocado. «Tomás», mi padre me llamó una tarde mientras me dirigía a encontrarme con Elena en nuestro café usual. Su voz cargaba ese tono particular que había aprendido a temer, el que significaba que se acercaba un ajuste de cuentas. «Una palabra, por favor». Lo encontré en su estudio, parado junto a la ventana que miraba hacia las lámparas de gas de Beacon Hill. No se volteó cuando entré. No reconoció mi presencia por un largo momento. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron medidas y frías.
Entiendo que has estado pasando tiempo en el North End, dijo, aún mirando hacia la calle abajo, con la hija de un dueño de restaurante. Mi corazón comenzó a martillar contra mis costillas, pero traté de mantener mi voz firme. Su nombre es Elena, padre. Y sí, hemos estado viéndonos. Ahora sí se volteó, y la mirada en sus ojos era una que había visto usar en reuniones de negocios cuando estaba a punto de dar un golpe mortal. Esto termina ahora, Tomás, esta noche. ¿Perdón? ¿Me escuchaste? Se movió a su escritorio, tomando una carpeta que no había notado antes. He mandado hacer algunas investigaciones sobre esta chica y su familia. ¿Sabes que su tío fue investigado por el FBI por posibles simpatías comunistas? ¿Que su padre fue arrestado 2 veces por peleas cuando llegó por primera vez a este país? ¿Que la familia tiene deudas que se extienden 5 años atrás? Cada palabra me golpeó como un golpe físico, no porque me importara ninguna de esas cosas, sino porque podía ver exactamente hacia dónde se dirigía esto. Padre, nada de eso te importa, estoy seguro, interrumpió. Pero le importa a todos los demás, que importan. Los Fairfield, los Cabot, los Adams. ¿Crees que alguno de ellos te dará la bienvenida en sus mesas si estás asociado con esta familia de inmigrantes? ¿Crees que la junta directiva de Hartwell Industries te tomará en serio si te casas por debajo de tu posición? ¿Casarme? La palabra se escapó antes de que pudiera detenerla, y vi los ojos de mi padre estrecharse. Así que ha progresado tan lejos en tu mente, dijo silenciosamente. Tomás, escúchame muy cuidadosamente. Tienes responsabilidades con esta familia, con el negocio que nos ha sostenido por 3 generaciones, con la posición que naciste para ocupar. No permitiré que tires todo eso por algún capricho con una vendedora italiana. La forma en que dijo italiana hizo que sonara como una mala palabra, y algo duro y furioso se encendió en mi pecho. Su nombre es Elena, repetí, más firmemente esta vez, y la amo. Amor, dijo con el mismo desprecio que podría haber reservado para discutir el clima. El amor es un lujo, Tomás. No tenemos el privilegio de casarnos por amor. Nos casamos por estabilidad, por la continuación de nuestro legado, por el bien de nuestra posición en la sociedad. Entonces, quizás no quiero esa posición. El silencio que siguió a esas palabras fue tan completo que pude escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo, el sonido distante del tráfico en Beacon Street. Mi padre me miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero. «No quieres decir eso», dijo finalmente. «Sí lo digo», respondí, y en ese momento absolutamente lo hacía. Cada palabra. Lo que siguió fue la primera de muchas peleas terribles que definirían los próximos 3 años de mi vida. Mi padre amenazó con cortar mi mesada, con quitar mi nombre de su testamento, con asegurar que nunca trabajara en ningún lugar de Boston otra vez. Yo respondí con amenazas de dejar el negocio familiar por completo, de cambiar mi nombre, de desaparecer de sus vidas completamente. Mi madre, típicamente, trató de hacer de pacificadora, pero su versión de compromiso era apenas mejor que los ultimátums de mi padre. «Tomás, querido», dijo durante la cena la siguiente noche, su voz goteando con el tipo de dulzura falsa que hacía doler mis dientes. «Seguramente puedes ver que esta chica, por encantadora que sea, simplemente no es adecuada. ¿Por qué no dejas que te presente a la chica Pemberton? Margaret Pemberton es una niña tan dulce y su familia tiene conexiones tan excelentes. Pero la peor traición vino de mi hermano mayor, Henry, quien siempre había sido el niño dorado, el que encajaba perfectamente en el molde que mi padre había diseñado para sus hijos. Jesús, Tommy, dijo una noche cuando me acorraló en la biblioteca, donde estaba tratando de leer, pero realmente solo mirando las páginas mientras pensaba en Elena.
¿Qué te ha pasado? ¿Vas a destruir todo lo que padre ha construido, todo por lo que hemos trabajado, por alguna chica que has conocido por 6 meses? No es alguna chica, dije, cerrando el libro con más fuerza de la necesaria. Su nombre es Elena, y la amo. ¿Amor?, se burló Henry, sirviéndose un whisky del decantador en la mesa lateral. ¿Crees que eres el primer Hartwell en enamorarse de una cara bonita? ¿Crees que padre nunca tuvo sus diversiones cuando era joven? La diferencia es que él sabía la diferencia entre entretenimiento y matrimonio. ¿Entretenimiento? La palabra salió como poco más que un susurro, pero había algo en mi voz que hizo que Henry diera un paso atrás. Mira, no estoy diciendo que ella no sea compañía agradable, pero Tommy, sé realista. ¿Qué podrías posiblemente tener en común con una chica del North End? ¿De qué hablarían en las cenas de gala? ¿Cómo encajaría en nuestro mundo? Quizás no quiero encajar en nuestro mundo, dije, levantándome tan rápido que la silla raspó contra el piso. Quizás quiero construir algo nuevo. ¿Con qué dinero? Henry disparó de vuelta. ¿Con qué conexiones? ¿Con qué futuro? Padre no está bromeando, Tommy. Crúzalo en esto, y te encontrarás cortado de todo. Cada comodidad que has conocido, cada oportunidad que has dado por sentado. ¿Realmente vale la pena tirar toda tu vida por ella? Esa pregunta me persiguió mientras caminaba por las calles oscuras para encontrarme con Elena esa noche. Mis manos hundidas profundamente en los bolsillos de mi abrigo, mi aliento formando nubes en el aire de noviembre. ¿Valía la pena? ¿Valía cualquier amor sacrificar todo lo que habías conocido? Encontré a Elena esperándome en nuestro café usual, pero pude notar inmediatamente que algo estaba mal. Estaba sentada rígidamente erguida, sus manos dobladas en su regazo, sus hermosos ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Elena, me deslicé en el asiento frente a ella, alcanzando sus manos, pero las retiró. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Mi padre sabe, dijo silenciosamente, sin encontrar mis ojos. Sobre nosotros. Se me cayó el estómago. ¿Cómo? La señora Benedetti nos vio caminando juntos la semana pasada. Le dijo a la señora Costanzo, quien le dijo a mi tía Rosa, quien le dijo a mi madre. Finalmente me miró, y el dolor en su expresión casi me rompió el corazón. Hubo una pelea terrible, Thomas. Se dijeron cosas tan terribles. ¿Qué tipo de cosas? Elena tomó una respiración temblorosa. Mi padre dijo que me estabas usando. Que los chicos ricos como tú toman lo que quieren de chicas como yo y luego regresan a su propio mundo y se casan con su propia clase. Dijo que nunca me amarías realmente, nunca te casarías realmente conmigo, que yo era ¿solo qué? Un juguete, susurró y comenzó a llorar otra vez. Alcancé a través de la mesa y tomé sus manos, sosteniéndolas firmemente cuando trató de retirarlas. Elena, mírame, mírame. Cuando finalmente alzó sus ojos a los míos, dije con toda la convicción que pude reunir, tu padre está equivocado. Sobre todo, te amo. Quiero casarme contigo. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Pero tu familia se acostumbrará. Tiene que ser así. ¿Y si no? Estuve callado por un largo momento, pensando en las palabras de Henry, en las amenazas de mi padre, en la vida que siempre había asumido que sería mía. Entonces te elegiré a ti, dije finalmente. Te elegiré cada vez. Pero incluso, mientras decía las palabras, me preguntaba si realmente tenía la fuerza para mantener esa promesa. Porque estaba comenzando a entender que nuestras familias no simplemente iban a desaprobar y luego, eventualmente, aceptar. Iban a luchar contra este amor con todo lo que tenían, y la batalla, estaba comenzando a darme cuenta, apenas había comenzado. El invierno de 1962 trajo más que solo nieve y vientos fríos a Boston.
Trajo una especie de asedio a nuestro amor que puso a prueba cada promesa que Elena y yo nos habíamos hecho. Mi padre, fiel a su palabra, cortó mi mesada completamente. De la noche a la mañana, pasé de tener más dinero del que sabía qué hacer a contar cada centavo. Tuve que abandonar la escuela de negocios de Harvard. No podía pagar la colegiatura sin el apoyo de mi padre, y me encontré trabajando en un muelle de carga en Southie, cargando cajas y cajones por 12 horas al día, solo para pagar un apartamento diminuto en un vecindario donde la calefacción apenas funcionaba y las paredes eran tan delgadas que podía escuchar cada discusión en el edificio. Mis manos, que nunca habían conocido trabajo más duro que pasar las páginas de un libro, se volvieron callosas y cortadas. Mi espalda dolía constantemente. Perdí 20 libras en los primeros 2 meses y Elena me miraba con tanta preocupación en sus ojos que dolía peor que el trabajo físico. Pero no era solo el dinero. Era todo lo que venía con perder mi lugar en el mundo para el que había nacido para heredar. Amigos que me habían conocido desde la infancia, de repente se volvieron no disponibles cuando llamaba. Las invitaciones a fiestas y eventos sociales dejaron de llegar. La chica en el banco, que siempre había sido tan amistosa cuando venía a hacer retiros de mi fondo fiduciario, ahora me miraba con el tipo de indiferencia cortés reservada para personas que no importan. Estaba aprendiendo lo que significaba ser nadie, y era una lección más dura de lo que jamás había imaginado. Elena trató de ayudar, por supuesto. Se ofreció a pagar cenas, a prestarme dinero de sus ahorros, a pedirle a su padre turnos extra en el restaurante. Pero Giuseppe Rossetti había dejado clara su posición sobre nuestra relación, y aceptar ayuda de ellos solo empeoraría las cosas. Ella es una buena chica, mi Elena, me había dicho la única vez que me atreví a visitar su apartamento, su voz cargando el peso de la autoridad absoluta. Demasiado buena para lo que le estás ofreciendo. Señor Rossetti, amo a su hija, quiero casarme con ella. ¿Con qué? Gesticuló alrededor del pequeño apartamento, pero sabía que no estaba hablando despacio. ¿Con qué te casarás con ella? No tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes apoyo familiar. ¿Qué tipo de vida puedes darle? ¿Qué tipo de futuro? Encontraré una manera, dije, odiando cuán vacías sonaban las palabras incluso a mis propios oídos. Encontrarás una manera, repitió, pero no había burla en su voz, solo una tristeza profunda que de alguna manera dolía peor de lo que habría dolido la ira. ¿Sabes qué pienso, Tomás? Pienso que eres un buen chico que cree lo que dice, pero creer algo no lo hace verdadero. Y el amor no es suficiente para poner comida en la mesa, o un techo sobre tu cabeza, o medicina en el gabinete, cuando los bebés se enferman. Elena estaba llorando silenciosamente junto a la ventana, y me di cuenta de que esta conversación realmente no era para mi beneficio, era para el de ella. ¿Quieres saber qué le digo a mi hija?, continuó Giuseppe. Le digo que a veces lo más bondadoso que el amor puede hacer es soltar, que a veces herimos a las personas que más amamos, aferrándonos cuando deberíamos ser lo suficientemente fuertes para alejarnos. «Papá, por favor», susurró Elena, pero él levantó una mano. «¿La amas, dices? Entonces pruébalo. Dale una oportunidad de encontrar a alguien que pueda cuidarla como se merece. No la arrastres a este desastre que has hecho de tu vida». Esas palabras me persiguieron mientras el invierno se profundizaba y mi situación se volvía más desesperada. Porque la terrible verdad era que Giuseppe Rossetti no estaba equivocado. Estaba arrastrando a Elena hacia abajo. Estaba trabajando horas extra en la librería para ayudar a llegar a fin de mes, saltándose comidas para ahorrar dinero, usando los mismos 3 vestidos una y otra vez porque no podía permitirse ropa nueva. La luz en sus ojos, esa hermosa chispa que primero me había atraído a ella,
se estaba apagando lentamente bajo el peso de nuestras circunstancias. Y entonces llegó la noticia que cambió todo. Era marzo de 1963 y estaba llegando a casa de otro día brutal en los muelles, todo mi cuerpo doliendo, cuando encontré a Elena esperándome afuera de mi edificio de apartamentos. Pero algo era diferente sobre ella. Había una emoción en su postura, un brillo en su cara que no había visto en meses. «Tomás», dijo, agarrando mis manos tan pronto como estuve lo suficientemente cerca, «tengo algo que decirte. Algo maravilloso». «¿Qué es?» «Conseguí un trabajo», dijo, prácticamente rebotando en sus dedos de los pies. «Un trabajo real, en Beacon Press, en el centro. Necesitan a alguien para ayudar con la edición de manuscritos y el señor Morrison de la librería me recomendó. El pago es, Tomás, es 3 veces lo que gano en la tienda». La miré, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Eso es increíble, Elena. Eso es maravilloso. ¿No ves lo que esto significa? Estaba hablando rápido ahora, las palabras tropezándose unas con otras en su emoción. Podemos conseguir un mejor apartamento. Ya no tendrás que trabajar en los muelles. Puedes buscar algo en tu campo, algo que use tu educación. Podemos comenzar a planear nuestro futuro, nuestra boda. Debería haber estado emocionado. Debería haberla levantado en mis brazos y haberla hecho girar y celebrado esta increíble racha de suerte. En su lugar, sentí un nudo frío formándose en mi estómago. «Elena», dije lentamente, «¿cómo te enteraste de este trabajo?» Su sonrisa vaciló ligeramente. «¿Qué quieres decir?» «Trabajos como ese, en casas editoriales del centro, no simplemente caen en el regazo de chicas del North End, especialmente no chicas sin títulos universitarios. Así que te pregunto, ¿cómo te enteraste realmente?» El silencio se extendió entre nosotros como un abismo, y pude ver en sus ojos que sabía que lo había descifrado. «No importa cómo me enteré», dijo finalmente, pero su voz era más pequeña ahora, menos segura. «Sí importa, porque solo hay una manera en que una chica como tú consigue que le ofrezcan un trabajo como ese de la nada». Me sentí enfermo diciéndolo, pero tenía que saber. Alguien lo arregló. Alguien con conexiones, con influencia. Alguien que quería asegurarse de que me sintiera aún más inadecuado de lo que ya me siento. «Tomás, por favor». Fue mi padre, ¿verdad? Cuando no respondió, supe que tenía razón. «Jesús, Elena, ¿no ves lo que esto es? No es ayuda, es humillación. Es su manera de mostrarme que incluso cuando pensamos que lo estamos haciendo por nuestra cuenta, incluso cuando pensamos que estamos construyendo algo independiente, Él sigue tirando de los hilos. Todavía estamos bailando a su ritmo. Pero Tomás, el dinero viene con un precio», dije, mi voz alzándose ahora, toda la frustración e ira de los últimos meses derramándose de mí. «Y el precio es mi dignidad, mi autorrespeto, el conocimiento de que mi propia prometida tuvo que ser rescatada por el hombre que está tratando de destruir nuestra relación». Elena comenzó a llorar entonces. Parada allí en la acera frente a mi edificio de apartamentos destartalado, y me odié por ser la causa de esas lágrimas. Pero odié más a mi padre por ponernos en esta posición, por convertir lo que debería haber sido una celebración en otro recordatorio de nuestra impotencia. «Solo quería que las cosas fueran mejores para nosotros», susurró. «Solo quería que tuviéramos una oportunidad». «Lo sé», dije, atrayéndola a mis brazos a pesar de mi ira, a pesar de todo. «Sé que lo hiciste. Pero Elena, ¿no puedes ver? Esta no es una oportunidad, esta es una trampa. El trabajo vendrá con condiciones, dichas o no dichas. Encontrarán maneras de hacer tu vida miserable hasta que renuncies, o colgarán la promesa de avance frente a ti mientras dejan claro que tu novio te está frenando. Así es como opera gente como mi padre.
No atacan directamente, manipulan, corrompen, te hacen cómplice de tu propia derrota. Pero la peor parte, la parte que me mantuvo despierto esa noche y muchas noches después, era que parte de mí quería que Elena tomara el trabajo de todos modos. Parte de mí estaba tan cansado de ser pobre, tan cansado de la lucha constante, tan cansado de ver a la mujer que amaba sacrificar todo por un futuro que parecía cada vez más imposible, que casi estaba dispuesto a aceptar la ayuda de mi padre, incluso con todas las condiciones adjuntas. Y creo que Elena lo sabía. Creo que podía ver la tentación en mis ojos. La forma en que vacilé cuando me dijo sobre el salario, sobre los beneficios, sobre la oportunidad de finalmente tener algo que se acercara a una vida normal. Fue entonces cuando comencé a entender la verdadera crueldad de lo que nuestras familias nos estaban haciendo. No solo se oponían a nuestro amor, estaban metódicamente destruyendo nuestra habilidad de creer en nosotros mismos, el uno en el otro, en la posibilidad de que pudiéramos construir algo bueno juntos. Nos estaban enseñando a dudar, a cuestionar, a ver manipulación y motivos ocultos en cada pedazo de buena fortuna. Estaban envenenando nuestro amor desde adentro hacia afuera. Pero nos aferramos. De alguna manera, a pesar de todo, nos aferramos. Elena rechazó el trabajo en Beacon Press y encontré trabajo en una pequeña firma de contabilidad en Cambridge. Trabajo honesto que pagaba apenas lo suficiente para vivir, pero al menos venía sin las huellas dactilares de mi padre en él. Nos mudamos juntos, finalmente, a un apartamento diminuto arriba de una panadería donde el olor de pan fresco compensaba el hecho de que teníamos que compartir un baño con otras 3 familias. Éramos pobres, más pobres de lo que cualquiera de nosotros había sido jamás, pero estábamos juntos, y por un momento breve y brillante en la primavera de 1963, eso se sintió como suficiente. Deberíamos haber sabido que no duraría. Si pensé que el intento de mi padre de comprar la independencia de Elena era lo peor que podía hacernos, estaba lamentablemente ingenuo sobre las profundidades a las que la gente se hundirá para conseguir lo que quiere. Para el verano de 1963, ambas familias se habían movido mucho más allá de la simple desaprobación y presión financiera. Le habían declarado la guerra a nuestro amor y estaban dispuestas a usar cualquier arma a su disposición. La primera andanada vino de una dirección inesperada, la propia madre de Elena. María Rossetti siempre había sido el padre más gentil, la que me recibía con sonrisas cálidas y porciones extra de comida cuando visitaba su restaurante en los primeros días de nuestro cortejo. Pero la desesperación, aprendí, puede convertir incluso a las personas más bondadosas en conspiradores. Elena llegó a casa una noche en lágrimas, y al principio pensé que algo terrible había pasado en el trabajo. Pero cuando finalmente logré que me dijera que estaba mal, la verdad era mucho peor de lo que había imaginado. «Mi madre fue a ver a tu padre», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. A mis espaldas, sin decirme. Sentí la sangre drenarse de mi cara. ¿Qué? Fue a su oficina en el centro. Ella le rogó, Tomás. Se puso de rodillas y le rogó que nos ayudara. La imagen de María Rossetti, esa mujer orgullosa y digna, arrodillada en la oficina estéril de mi padre, era tan horrible que no pude procesarla al principio. Elena, eso no es... Ella no lo haría... Lo haría. Lo hizo. Elena estaba llorando más fuerte ahora, todo su cuerpo temblando con la fuerza de sus sollozos. Le dijo que podía ver lo que esto nos estaba haciendo, cómo nos estábamos destruyendo tratando de estar juntos. Le dijo que me convencería de dejarte si él prometía cuidar de mí después. ¿Cuidarte cómo? Un trabajo, un buen trabajo, con buen pago. Tal vez incluso ayuda para encontrar a alguien más.
Alguien adecuado. La habitación pareció inclinarse hacia un lado. ¿Y qué dijo mi padre? Dijo que sí. Esas 3 palabras me golpearon como un golpe físico. Mi padre y la madre de Elena, trabajando juntos para destruir nuestra relación. Las 2 personas que deberían haber querido que fuéramos felices, conspirando contra nosotros como personajes en alguna tragedia de Shakespeare. Pero Elena, dije, luchando por darle sentido a todo, ¿por qué me estás diciendo esto? Si tu madre te convenció de irte, ¿por qué no lo voy a hacer? Dijo ferozmente, mirándome con ojos que ardían a través de sus lágrimas. Porque no voy a dejar que ganen, porque te amo, y no voy a dejar que nadie, ni mi madre, ni tu padre, ni nadie, tome esa decisión por mí. Pero el daño estaba hecho. El conocimiento de que nuestras propias madres nos habían traicionado, se habían reunido en secreto para planear nuestra separación, envenenó algo fundamental entre nosotros. Comenzamos a mirar cada interacción con nuestras familias a través de una lente de sospecha. Cada palabra amable, cada gesto de apoyo, cada consejo se volvió sospechoso. Y eso era exactamente lo que querían. El siguiente movimiento de mi padre fue incluso más diabólico en su sutileza. Arregló que me ofrecieran un puesto en una prestigiosa firma de contabilidad en Nueva York, no a través de ninguna conexión que pudiera rastrearse hasta él, sino a través de una red compleja de favores y recomendaciones que lo hacía parecer pura coincidencia. El salario era más del doble de lo que estaba ganando en Boston, con beneficios que resolverían todos nuestros problemas financieros de la noche a la mañana. «Es perfecto, Thomas», dijo Elena, cuando le dije sobre la oferta. «Es todo por lo que hemos estado trabajando». «Es en Nueva York», señalé. «¿Y qué? Nos mudaremos a Nueva York. Empezaremos de nuevo, lejos de ambas nuestras familias, lejos de todo este veneno que nos han estado alimentando». Pero cuando llamé a la firma para preguntar sobre puestos para Elena, me dijeron que desafortunadamente todas sus posiciones editoriales estaban ocupadas y probablemente permanecerían así en el futuro previsible. Cuando mencioné las calificaciones de Elena, su experiencia en la librería, su amor por la literatura, me encontré con desinterés cortés pero firme. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdadera elegancia de la trampa de mi padre. El trabajo en Nueva York no era una oportunidad, era un dispositivo de separación. Estaba apostando a que tomaría el puesto y dejaría a Elena atrás, o la llevaría conmigo a una ciudad donde estaría desempleada, aislada y completamente dependiente de mí. De cualquier manera, la mujer independiente y llena de espíritu de la que me había enamorado sería destruida, reemplazada por un recuerdo amargo o una dependiente resentida. Rechacé el trabajo, pero Elena nunca me perdonó completamente por ello, aunque trató de ocultar su decepción. Podía verlo en sus ojos a veces, tarde en la noche cuando pensaba que estaba durmiendo. Una especie de pregunta, un cuestionamiento. ¿Y si hubiéramos tomado la oportunidad? ¿Y si hubiéramos sido lo suficientemente valientes para saltar juntos a lo desconocido? Las dudas estaban creciendo, metastatizándose como un cáncer en nuestra relación, y nuestras familias, sintiendo debilidad, presionaron su ventaja. Giuseppe Rossetti comenzó a invitar hombres jóvenes adecuados al restaurante, cuando Elena estaba trabajando allí los fines de semana. Chicos italianos agradables de buenas familias, chicos con trabajos estables y valores tradicionales. Los presentaría a Elena con casualidad elaborada, luego encontraría excusas para dejarlos solos juntos. Cuando Elena se quejaba, él actuaría herido, alegando que solo estaba tratando de expandir su círculo social. Mientras tanto, mi madre lanzó una campaña de guerra psicológica tan sofisticada que me tomó meses reconocerla por lo que era. Me llamaría al trabajo, aparentemente solo para platicar,
pero cada conversación seguía el mismo patrón. Primero, preguntaría sobre mi salud, expresando preocupación sobre lo delgado que me veía, lo cansado que parecía. Luego pasaría a preguntas gentiles sobre Elena. ¿Estaba feliz? ¿Se estaba cuidando? ¿Parecía estar prosperando en nuestra situación actual? La genialidad era que nunca dijo nada directamente crítico. Nunca sugirió que Elena y yo deberíamos terminar. En su lugar, plantaba semillas de duda, me hacía cuestionar si estaba siendo egoísta al perseguir esta relación, si le estaba pidiendo a Elena que sacrificara demasiado por un amor que podría no sobrevivir las presiones que estábamos enfrentando. Solo me preocupo por ella, querido, diría en esa voz perfectamente modulada suya. Es una chica tan encantadora y se merece toda la felicidad. Solo me pregunto a veces si no sería más feliz con alguien que pudiera darle la seguridad, la estabilidad que toda mujer necesita. Pero la peor manipulación vino de una fuente inesperada. La hermana menor de Elena, Rosa, que apenas tenía 16 años y siempre había admirado a Elena con adoración obvia. Rosa comenzó a tener lo que parecían ser ataques de pánico cuando Elena y yo estábamos juntos, sollozando incontrolablemente y rogándole a Elena que no dejara a la familia, que no los abandonara por un hombre que nunca la aceptaría verdaderamente. Nos tomó semanas darnos cuenta de que los ataques de Rosa siempre ocurrían en los momentos más inconvenientes, cuando Elena y yo estábamos planeando una noche romántica, cuando estábamos discutiendo nuestro futuro, cuando parecíamos más felices juntos. Y tomó aún más tiempo descubrir la verdad, que Rosa había sido entrenada, que le habían dicho ambos conjuntos de padres que estos arrebatos emocionales eran la clave para salvar a su hermana querida de cometer un error terrible. La traición de ese descubrimiento fue casi peor que todo lo que había venido antes. Saber que una niña, la propia hermana de Elena, había sido convertida en un arma contra nuestro amor, era una crueldad que no había imaginado posible. «Están usando a una bebé», sollozó Elena la noche que lo descubrimos. «Están usando a mi hermanita para manipularme». «Elena, ¿qué clase de personas hacen eso?», continuó su voz alzándose. «¿Qué clase de personas convierten a los niños en espías y manipuladores?». No tenía una respuesta. Estaba comenzando a entender que cuando la gente está lo suficientemente desesperada, cuando creen lo suficientemente fuertemente que están actuando por un bien mayor, no hay límite a la crueldad que son capaces de infligir. Para el otoño de 1963, Elena y yo estábamos viviendo en un estado de asedio constante. Cada llamada telefónica podía ser una trampa. Cada reunión familiar podía ser una emboscada. Cada buena noticia podía ser una manipulación. Comenzamos a aislarnos, a no confiar en nadie, a cuestionar todo, y inevitablemente, comenzamos a cuestionarnos el uno al otro. A veces me pregunto, dijo Elena una noche mientras estábamos acostados en la cama en nuestro apartamento diminuto, el sonido de la ciudad filtrándose a través de nuestras paredes delgadas, si tienen razón, si estamos luchando tan duro por algo que no está destinado a ser. «No digas eso», susurré, atrayéndola más cerca. «No los dejes ganar». «Pero Tomás, ¿y si no están tratando de ganar? ¿Y si están tratando de salvarnos de algo que solo nos traerá dolor? ¿Realmente crees eso?» Hubo un largo silencio antes de que respondiera. «Ya no sé. No sé qué creer sobre nada». Ese fue el momento en que me di cuenta de que estábamos perdiendo. No porque nuestro amor no fuera lo suficientemente fuerte, no porque no quisiéramos estar juntos, sino porque la presión constante, la manipulación implacable, la destrucción sistemática de nuestro sistema de apoyo y nuestra fe en nosotros mismos nos habían desgastado hasta la nada. Nos estábamos ahogando en sospecha y duda, y nuestras familias, las personas que deberían haber sido nuestros salvavidas,
eran las que mantenían nuestras cabezas bajo el agua. El final llegó en una mañana fría de diciembre de 1963, y llegó de una manera que nunca podría haber anticipado. Estaba en el trabajo, luchando a través de un conjunto particularmente complejo de libros para un cliente que parecía tomar placer en hacer mi trabajo tan difícil como fuera posible, cuando mi secretaria tocó mi puerta. «Señor Hardwell, hay una llamada para usted. Dice que es urgente». Tomé el teléfono esperando escuchar la voz de Elena, pero en su lugar era María Rossetti y estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. «Tomás, tienes que venir. Algo terrible ha pasado. Elena está...» El teléfono se resbaló de mi mano, resonando en el escritorio. Para cuando lo recogí otra vez, la línea estaba muerta. Corrí. Literalmente corrí por las calles de Boston, mi corazón martillando contra mis costillas, mi respiración viniendo en jadeos agudos y dolorosos. Cada posibilidad terrible parpadeó a través de mi mente. Un accidente, una enfermedad, algo peor. Las cuadras entre mi oficina y el North End nunca habían parecido más largas, y para cuando llegué al apartamento de los Rossetti, mis piernas estaban temblando de agotamiento y terror. Encontré a Elena sentada en su cama, muy viva, muy ilesa, pero sosteniendo una carta en sus manos. Su cara estaba manchada de lágrimas, y cuando me miró, vi algo que nunca había visto antes en sus ojos, una especie de resignación hueca que me asustó más que la llamada histérica de su madre. «Elena», jadeé, aún tratando de recuperar el aliento. «Tu madre llamó, dijo que algo terrible había pasado, dijo que tú estabas...» «Estoy bien», dijo Elena silenciosamente, pero su voz era plana, sin emoción. «Físicamente, estoy bien». «¿Entonces qué?» Levantó la carta. «Esto llegó esta mañana. Es de la Junta de Reclutamiento». Las palabras me golpearon como agua fría. Por supuesto. ¿Cómo pude haber sido tan estúpido, tan ciego a lo que estaba pasando en el mundo más allá de nuestro pequeño círculo asediado? La guerra de Vietnam se estaba intensificando, y hombres jóvenes de todo el país estaban siendo llamados a servir. De alguna manera, en todo nuestro enfoque en la oposición de nuestras familias, habíamos olvidado esta amenaza más grande que se cernía sobre nuestro futuro. «Tomás», dijo Elena, y había algo final en la forma en que pronunció mi nombre. «Quieren que te reportes para el servicio en 6 semanas». Me senté pesadamente en la silla al lado de su cama. Las implicaciones completas de esto, lavándome como una marea. 6 semanas. En 6 semanas me habría ido, no solo a otra ciudad u otro estado, sino potencialmente al otro lado del mundo, a una guerra que estaba reclamando más vidas cada día. «Podemos pelear esto», dije, agarrándome a las ramas. «Hay maneras de retrasar, de apelar». «¿Con qué abogados?», preguntó Elena. «¿Con qué dinero? ¿Con qué conexiones?». Movió su cabeza lentamente. «Tomás, ¿no ves? Esto es todo. Esto es por lo que han estado esperando. Ya no tienen que separarnos. La guerra lo hará por ellos». «Elena, no. Nos casaremos antes de que me vaya. Serás mi esposa. Y cuando regrese, si regresas». Las palabras colgaron en el aire entre nosotros como una sentencia de muerte. Porque esa era la verdad que ninguno de nosotros había querido reconocer. No había garantía de que sobreviviría cualquier infierno que me esperara en el sudeste asiático. No había promesa de que el amor por el que habíamos luchado tan duro para preservar sobreviviría balas y bombas y las 1000 pequeñas traiciones que la guerra inflige al corazón humano. «No dejaré que esto nos destruya», dije, tomando sus manos en las mías. «Elena, te amo. Te he amado a través de todo lo demás, y te amaré a través de esto también». Pero incluso mientras decía las palabras, podía ver que algo se había roto dentro de ella. La lucha,
La hermosa y feroz determinación que la había sostenido a través de 3 años de presión familiar y dificultad financiera y manipulación emocional se había ido. En su lugar había una especie de aceptación cansada que me asustó más que todos los esquemas de nuestras familias combinados. «Thomas», dijo, y su voz era tan gentil, tan amable, que supe lo que venía antes de que lo dijera. «No puedo hacer esto más. No puedo seguir luchando contra todos y todo por un futuro que puede nunca llegar. No puedo pasar el próximo año, o 2 años, o sin importar cuánto dure esta guerra, esperando y preguntándome si estás vivo o muerto, si todavía me amas, si vas a regresar a mí o a alguien más, o para nada. Elena, por favor. Y no puedo pedirte que cargues el peso de preocuparte por mí mientras tratas de sobrevivir allá. No puedo ser otra carga en tus hombros cuando necesitas enfocarte en mantenerte vivo». «No eres una carga», dije desesperadamente. «Eres la razón por la que quiero mantenerme vivo». «¿Lo soy?», preguntó, y había tanta tristeza en sus ojos. «¿O soy la razón por la que ya has muerto un poquito cada día por los últimos 3 años?» No tenía una respuesta para eso, porque la terrible verdad era que no estaba completamente equivocada. La batalla constante nos había cambiado a ambos, había desgastado pedazos de quienes solíamos ser hasta que a veces me miraba en el espejo y no reconocía al hombre que me devolvía la mirada. «Nuestras familias tenían razón sobre una cosa», continuó Elena. «Hemos estado tan ocupados luchando por nuestro amor que dejamos de nutrirlo. ¿Cuándo fue la última vez que reímos juntos? Realmente reímos. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fuera quien estaba tratando de separarnos esta semana? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos simplemente felices?» Traté de recordar, y el silencio que siguió fue respuesta suficiente. «Te estoy dejando ir», dijo Elena, y las palabras me atravesaron como una cuchilla. «No porque no te ame, te amaré hasta el día que muera, sino porque te amo demasiado para vernos destruirnos el uno al otro tratando de aferrarnos a algo que el mundo está determinado a quitarnos». «Elena, no, por favor. Podemos hacer que esto funcione. Podemos...» «Thomas», alcanzó y tocó mi cara, sus dedos trazando las líneas que 3 años de lucha habían tallado alrededor de mis ojos. Déjame ir mientras todavía tenemos recuerdos hermosos que guardar. Déjame ir antes de que nos convirtamos en 2 personas amargadas que se resienten la una a la otra por todos los sacrificios que hemos hecho». Y así, en una mañana fría de diciembre de 1963, la historia de amor que había sobrevivido la oposición familiar y la dificultad financiera y la guerra emocional finalmente llegó a su fin. No con una pelea dramática o una traición terrible, sino con una conversación silenciosa y desgarradora entre 2 personas que se amaban demasiado para seguir lastimándose. Elena me besó una última vez y probé lágrimas saladas en sus labios, suyas o mías, no podía saber. Luego me acompañó a la puerta del apartamento de su familia y bajé esas escaleras estrechas y salí al aire frío de Boston, sabiendo que nunca las subiría otra vez. 6 semanas después, me embarqué a Vietnam, cargando nada más que una bolsa de lona y un corazón que se sentía como si hubiera sido desgarrado por la mitad. La guerra me quitó todo lo que nuestras familias no habían destruido ya. 2 años en las selvas de Vietnam, viendo morir a amigos, matando a personas que nunca había conocido, viviendo cada día con el conocimiento de que el siguiente paso podría ser mi último. Regresé a casa en 1966 como un hombre completamente diferente, más delgado, más silencioso, más viejo de maneras que no tenían nada que ver con el paso del tiempo. Nunca traté de contactar a Elena. Me dije que era porque quería honrar su decisión,
Quería dejarla construir la vida que se merecía con alguien que pudiera darle la paz y estabilidad que yo nunca pude. Pero la verdad era más simple y más cobarde. Tenía miedo. Miedo de que hubiera seguido adelante. Miedo de que se hubiera casado con alguien más. Miedo de que el amor que me había sostenido a través de los momentos más oscuros de la guerra se hubiera convertido en nada más que un recuerdo doloroso para ella. En su lugar, me lancé al trabajo. Usé mi servicio militar y las conexiones que mi padre a regañadientes proporcionó para construir una práctica de contabilidad exitosa. Me casé con Sarah Pemberton en 1968, la misma Sarah que mi madre había tratado de presentarme años antes. Era amable, paciente, de una buena familia. Tuvimos 2 hijos. Vivimos en una casa bonita en los suburbios, asistimos a las fiestas correctas y pertenecimos a los clubes correctos. Era una vida perfectamente adecuada y casi me mató con su vacío. Sarah sabía, por supuesto. Nunca dijo nada directamente, nunca preguntó sobre la mujer que había venido antes que ella, pero podía verlo en sus ojos a veces, el conocimiento de que se había casado con un hombre cuyo corazón pertenecía a alguien más. Se merecía algo mejor, y me dije que algún día aprendería a amarla de la manera que ella me amaba. Pero pasaron las décadas, y ese algún día nunca llegó. Me dije que este era el precio de mis elecciones, que esta existencia hueca era lo que merecía por no luchar más duro, por dejar ir a Elena, por elegir el camino de menor resistencia cuando debería haber elegido el amor. También estaba equivocado sobre eso. La verdad me llegó en una tarde lluviosa de jueves en abril de 1995, 32 años después de que Elena y yo nos hubiéramos despedido. Tenía 66 años, recién jubilado, y Sarah había estado muerta por 3 años. Cáncer, rápido y despiadado. Estaba limpiando el ático de nuestra casa, preparándome para venderla y mudarme a algo más pequeño, cuando encontré una caja de zapatos vieja metida detrás de una pila de decoraciones navideñas. Adentro había cartas, docenas de ellas, atadas con un listón azul desvanecido. Cartas dirigidas a mí en la letra de Elena, cartas que nunca había visto antes. Mis manos temblaban mientras desaté el listón y abrí el primer sobre. La carta adentro estaba fechada 14 de febrero de 1964, día de San Valentín, solo 2 meses después de que me hubiera embarcado a Vietnam. Mi querido Thomas, comenzaba. Sé que dije que te dejaría ir, pero encuentro que no soy tan fuerte como pretendía ser. Pienso en ti todos los días, me pregunto dónde estás, si estás seguro, si recuerdas la forma en que solía hacerte reír. Leí esa carta y la siguiente, mi corazón rompiéndose con cada palabra. Elena me había escrito fielmente durante 2 años, vertiendo su amor, su soledad, su arrepentimiento sobre la forma en que habíamos terminado las cosas. Me contó sobre su trabajo en una casa editorial en Nueva York. Había tomado ese trabajo después de todo, había encontrado el coraje para empezar de nuevo en una nueva ciudad. Me contó sobre los libros que estaba leyendo, los lugares que estaba descubriendo, la forma en que las luces de la ciudad se veían desde la ventana de su apartamento diminuto por la noche. Y en cada carta me decía que estaba esperando a que la guerra terminara, esperando a que regresara a casa, esperando por una segunda oportunidad en el amor que habíamos sido demasiado jóvenes y demasiado heridos para luchar adecuadamente la primera vez. La última carta estaba fechada diciembre de 1965, solo unos meses antes de que regresara de Vietnam. Thomas, decía, esta será mi carta final. Recibí noticias hoy de que has sido herido, y aunque el reporte oficial dice que se espera que te recuperes, no he escuchado nada de ti directamente en más de 1 año. Tengo que asumir que o algo peor ha pasado o que has elegido no escribir de vuelta.
lo que significa que has seguido adelante como te pedí que hicieras. Estoy tratando de respetar tu silencio, tratando de dejarte ir como prometí que lo haría. Estoy viendo a alguien ahora, un hombre amable que trabaja en la casa editorial. Quiere casarse conmigo y pienso que tal vez es tiempo de que diga que sí. Pero necesito que sepas que fuiste el amor de mi vida, siempre serás el amor de mi vida. Si hay otro mundo después de este, espero que nos encontremos allí y tengamos la oportunidad de intentarlo otra vez. Me senté en ese ático polvoriento por horas, leyendo y releyendo esas cartas, llorando como no había llorado desde que era niño. Elena nunca había dejado de amarme, nunca había dejado de esperar, y nunca había recibido ni una sola de sus cartas. Me tomó 3 días trabajar el coraje para llamar a mi madre, que tenía 87 años y vivía en un hogar de ancianos en Cambridge. «Madre», dije, mi voz firme a pesar de la rabia ardiendo en mi pecho, «necesito preguntarte sobre algo, sobre cartas que deberían haber sido reenviadas a mí durante la guerra». Hubo un largo silencio al otro extremo de la línea. Luego, en una voz tan silenciosa que apenas podía escucharla, dijo, «Te estaba protegiendo, Thomas. Estabas en una zona de guerra. Lo último que necesitabas era ser distraído por esa situación». «Esa situación», repetí. «Te refieres a la mujer que amaba. Estaba casada, Thomas. Se casó con alguien más mientras te habías ido. ¿De qué habría servido decirte que todavía estaba escribiendo, todavía esperando? Solo te habría causado dolor. Esa no era tu decisión que tomar. Yo era tu madre», dijo, y por primera vez en décadas escuché emoción genuina en su voz. «Era mi trabajo protegerte». «Destruiste mi vida», dije silenciosamente. «Destruiste ambas nuestras vidas». «Te salvé de una vida de desamor», replicó, pero incluso ella ya no sonaba convencida. Colgué el teléfono y me senté en mi casa vacía, rodeado por los escombros de una vida construida sobre una mentira, y traté de descifrar qué hacer con este conocimiento terrible. Elena Rossetti se había convertido en Elena Morrison. Descubrí después de contratar a un investigador privado. Se había casado con su colega de la casa editorial en 1966, solo unos meses después de su última carta a mí. Habían tenido 3 hijos juntos y vivido en una casa colonial en el condado de Westchester. Su esposo había muerto en 1987 y había sido viuda por 8 años. El investigador me dio su dirección, su número de teléfono, incluso una fotografía reciente que mostraba a una mujer con cabello plateado y los mismos ojos hermosos que habían perseguido mis sueños por 30 años. Conduje a su casa un sábado por la mañana en mayo, mis manos sudando en el volante, mi corazón latiendo como si tuviera 24 años, otra vez. Me senté en mi carro, al otro lado de la calle por casi 1 hora, observándola tender a las rosas en su jardín delantero, preguntándome si tenía algún derecho de interrumpir la vida que había construido después de que había fallado en luchar por la que deberíamos haber compartido. Finalmente salí del carro y caminé al otro lado de la calle. Levantó la mirada cuando mi sombra cayó sobre su cama de flores, y observé el reconocimiento amanecer en sus ojos. Por un momento ninguno de nosotros habló. Luego dijo, en una voz que era más vieja pero inconfundiblemente suya, «Hola, Thomas». «Hola, Elena». Se levantó lentamente, quitándose la tierra de sus guantes de jardinería, y pude ver que estaba tratando de no llorar. «¿Qué te trae aquí después de todos estos años?» Alcancé en mi chaqueta y saqué el paquete de cartas, todavía atado con ese listón azul desvanecido. «Quería regresarte estas», dije, «y decirte que nunca dejé de amarte tampoco. La siguiente parte de la historia es solo nuestra.
Esas horas que pasamos en su cocina, bebiendo café y llenando los vacíos de 30 años, llorando por lo que habíamos perdido y maravillándonos del milagro de encontrarnos otra vez. Le conté sobre mi matrimonio vacío, sobre los hijos que apenas me conocían, sobre la carrera exitosa que nunca me había traído un momento de satisfacción real. Ella me contó sobre su esposo, un buen hombre que la había amado fielmente, pero siempre había sabido que no era el amor de su vida, y sobre sus hijos y nietos, sobre los libros que había publicado y la vida que había construido de las cenizas de nuestros sueños rotos. Y luego me dijo algo que cambió todo. Tomás, dijo, tomando mis manos a través de su mesa de cocina. Necesito que sepas que entiendo por qué nunca escribiste de vuelta. Entiendo por qué elegiste dejarme ir. Elena, nunca elegí dejarte ir. Nunca vi tus cartas hasta hace 3 días. Se quedó muy quieta. ¿Qué? Le conté sobre encontrar las cartas en mi ático, sobre confrontar a mi madre, sobre aprender la verdad que había sido ocultada de ambos por 30 años. Observé su cara pasar por incredulidad, ira, dolor y finalmente una especie de asombro maravillado. Todos estos años, susurró, pensé que ya no me querías. Pensé que la guerra te había cambiado, o que habías encontrado a alguien más, o que simplemente habías decidido que no valía la lucha. Nunca, dije. Nunca, ni un solo día. Ambos lloramos entonces, lamentando la vida que deberíamos haber tenido, los hijos que deberían haber sido nuestros, las décadas de amor que nos habían sido robadas por personas que pensaron que sabían mejor que nosotros lo que nos haría felices. Pero aquí está la cosa sorprendente sobre el amor, la cosa que nadie te dice cuando eres joven y todo parece una tragedia. A veces, el regalo más grande no es conseguir lo que quieres cuando lo quieres. A veces el regalo más grande es conseguir una segunda oportunidad cuando eres lo suficientemente viejo para apreciar verdaderamente lo que tienes. Elena y yo nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña en su jardín, rodeados por sus rosas y nuestros hijos y nietos combinados, la mayoría de los cuales pensaron que estábamos completamente locos, pero hermosos en nuestra locura. Teníamos 76 y 68 años, y teníamos quizás 10 o 15 años juntos si teníamos suerte. Hemos tenido suerte, más suerte de la que teníamos derecho a esperar. Han sido 12 años ahora desde ese día que la encontré en su jardín. 12 años de despertar al lado de la mujer que he amado por más de 50 años. 12 años del tipo de felicidad profunda y pacífica que viene de saber exactamente dónde perteneces en el mundo. 12 años de la vida que deberíamos haber tenido todo el tiempo. Elena está durmiendo ahora en la silla al lado de la mía, su cabello plateado atrapando la luz de la tarde, su mano descansando en la mía de la manera que lo ha hecho cada día desde que nos encontramos otra vez. Tiene 80 años, y yo tengo 88, y ambos sabemos que nuestro tiempo se está acortando, pero no estamos tristes por ello. Estamos agradecidos de que el amor verdadero, es más fuerte que las personas que tratan de destruirlo. Agradecidos de que algunas historias, incluso cuando parecen terminar en desamor, realmente apenas están comenzando. Agradecidos de que vivimos lo suficiente para aprender que la victoria más grande no es conseguir todo lo que quieres cuando eres joven y apasionado y seguro de que el mundo te debe felicidad. La victoria más grande es aprender que el amor paciente, amor duradero, amor que perdona y espera y tiene esperanza contra la esperanza, puede triunfar sobre cualquier cosa, incluso el tiempo mismo. La gente me pregunta a veces si estoy amargado sobre los años que perdimos, la vida que no pudimos vivir juntos. Pero no lo estoy. No puedo estarlo. Porque cada día con Elena ahora se siente como un regalo que nunca nos atrevimos a esperar.
Y cada mañana me despierto asombrado de que encontramos nuestro camino de vuelta el uno al otro, a pesar de todo lo que trató de mantenernos separados. Esa es la cosa sobre las historias de amor, ¿ves? Las reales no terminan cuando ruedan los créditos. Solo encuentran nuevas maneras de sorprenderte, nuevas maneras de probar que algunas cosas, las cosas más importantes, valen la pena esperar toda una vida. Nuestras familias pensaron que nos estaban protegiendo de un futuro que no nos traería nada más que dolor. Estaban equivocadas. El dolor vino de estar separados, de construir vidas sin el otro, de pasar 30 años preguntándonos, ¿y si? La alegría vino de descubrir que el amor verdadero, no disminuye con la edad o el tiempo o la distancia. Solo se vuelve más fuerte, más profundo, más precioso por haber sobrevivido todo lo que trató de destruirlo. Elena se está despertando ahora, abriendo sus ojos y sonriéndome con esa misma sonrisa que detuvo mi corazón en la librería Brennan todas esas décadas atrás. «Hola, mi amor», dice, apretando mi mano. «Hola, hermosa», respondo, y lo digo con cada fibra de mi ser. Ya no somos jóvenes. No somos los amantes apasionados y desesperados que pensaron que el mundo se estaba terminando porque nuestras familias desaprobaban. Somos algo mejor. Somos dos personas que han aprendido que el amor no se trata de desafiar al mundo o probar que alguien está equivocado. El amor se trata de llegar a casa. Y a veces, si tienes mucha suerte, el hogar está exactamente donde lo dejaste, esperando pacientemente a que encuentres tu camino de vuelta. Esta es nuestra historia, la de Elena y la mía. Es una historia de amor que tomó más de 50 años en alcanzar su final feliz. Pero lo alcanzó, y eso es lo que importa, eso es lo que quiero que recuerdes, quien quiera que seas escuchando a este viejo hombre divagar sobre el pasado. Algunas historias toman toda una vida en contarse. Algún amor vale la pena esperar, y a veces los finales más hermosos llegan disfrazados como nuevos comienzos.